Poderosas a cada uno de la audiencia de este programa Visión de Águila TV, a todos aquellos que están conectados a través de este canal, videocanal 28, telecanal 28, y todos aquellos que están también conectados a través de las plataformas digitales. Mi nombre es el pastor Ronnie Peña y es quien va a estar con ustedes en el día de hoy para poder compartir una palabra de parte de Dios en cada uno de ustedes. Pero antes yo quiero hacer una oración y quiero que usted me acompañe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros nos presentamos delante de ti para que sea tú, mi Dios, tomando el control y el dominio, y que sea tú, mi Dios, permitiendo que sea el instrumento de bendición para todos aquellos que nos están viendo en este momento a través de este canal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les dije anteriormente, mi nombre es el pastor Ronnie Peña y voy a estar compartiendo con ustedes en este momento para poder brindar o poder compartir lo que es la palabra de Dios. Y voy a utilizar el verso bíblico de Juan capítulo 1, verso 1. Y hoy yo quiero que usted que me está viendo pues se mantenga bien alerta en el mensaje que tengo para el día de hoy, que creo que Dios nos dio para poder compartir en este día y va a ser de mucha bendición para ti. Según la Reina Valera dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo quiero que hoy en este espacio que usted y yo tenemos podamos ponerle un título, y ese título es Ya Dios estaba allí. Lo primero que nosotros debemos de saber es que nosotros como cristianos, y quizás personas que me estén viendo en este momento que no son cristianos, nosotros tenemos un estilo de vida en este mundo. Muchos de nosotros pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas, algunas buenas y otras malas, pero sin embargo nosotros entendemos que para los hijos de Dios, Dios ha marcado un destino, Dios ha marcado un propósito. Y eso no nos hace a nosotros, no nos exime a nosotros de pasar momentos difíciles también. Por tal razón, hoy yo quiero hablarte con ese tema de ya Dios estaba allí. Te hago la pregunta para que podamos desarrollarla. ¿Realmente creemos que si somos hijos de Dios, toda nuestra vida va a salir bien? Y es que nosotros entendemos que cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos y nos convertimos al cristianismo, entendemos de que todo va a ser color de rosa, todo va a salir bien. Entendemos que si entregamos nuestra vida a Dios, ya todo va a salir fenomenal. Pero sin embargo, no entendemos de que nosotros, los cristianos, nosotros los hijos de Dios, los que están pensando venir a los pies de Cristo, no nos exime a nosotros de poder sufrir consecuencias. Y por eso muchas razones o en muchas ocasiones nosotros hemos visto la noticia de personas que le han pasado cosas, y cuando se dice que esa persona era cristiana, muchos se hacen la pregunta, pero ¿por qué Dios permitió que ocurriera tal cosa con esa persona? Si era una persona que servía a Dios, si era una persona que era devocional a Dios, que se entregaba a Dios por completo. Pero sin embargo, yo hoy vengo a presentarte a un Dios que está con nosotros en todas las circunstancias. Nosotros entendemos que si estamos pasando por una situación difícil, no viene de parte de Dios. Eso nosotros se nos ha enseñado la religión. La religión a nosotros nos ha enseñado de que si las cosas no provienen de Dios fue porque nosotros hicimos algo mal, fue porque Dios se apartó de nosotros. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña de que no hay nada que nos pueda a nosotros separar del amor de Dios. No hay nada que pueda suceder ni en el cielo ni en la tierra que a ti ni a mí nos pueda separar del amor de Dios.
que si tenemos nosotros una vida con Dios, Él tiene la obligación de librarnos de los malos momentos. Eso es un reclamo que nosotros le hacemos a Dios en oración. Y lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos por desconocimiento, porque Dios no tiene la obligación de librarnos a nosotros del mal. Dios no tiene la obligación de librarte a ti de ciertas circunstancias. Y yo sé que muchas personas que me están viendo ahora en este momento han pasado por momentos tan difíciles que han llegado a un punto de pensar de dónde está Dios. Pero sin embargo, hoy yo vengo a hablarte, hoy yo vengo a conversar contigo de que según el texto que nosotros leímos, Dios está en todas circunstancias de nuestras vidas. Dios está en todo momento. Por ende, ¿puede Dios permitir que nuestra vida sea cruel? Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida lo que dice el libro de Juan capítulo 16, verso 33, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Nosotros muchas veces se nos olvida de que Jesús le dijo a los discípulos de que a pesar de que eran seguidores de Él, a pesar de que iban a tener una vida confinada para Él, no lo iba a librar de las aflicciones. Dios a cada uno de nosotros no nos promete a nosotros eximirnos de las aflicciones, no nos exime de los malos momentos. Pero sí usted y yo tenemos una promesa de que a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, a pesar de los malos momentos que pueden ocurrir en nuestra vida, Dios también está allí con nosotros, dándonos las fuerzas, dándonos el aliento, dándonos el motivo por el cual usted y yo podamos pasar por esos momentos difíciles. Y yo sé que estoy casi seguro de que probablemente en ese momento me estén viendo personas que hoy están sufriendo de una ansiedad terrible. Hoy me están viendo personas que están sumergidas en la depresión, pero yo quiero decirte en este momento de que a pesar de que este momento ha sido difícil para ti, pero créeme que Dios también está contigo. Dios también está contigo allí. Dios está pasando esos momentos de dolor, esos momentos de angustia, esos momentos de llanto en tu vida. También Dios está allí, Dios está también al tanto de cada una de las circunstancias. Pero quizás usted me va a permitir, usted me va a preguntar a mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando esa situación a mí, varón, si yo he entregado todo por completo? ¿Por qué Dios permite que esas circunstancias pasen en mi vida? Y es muy probable de que usted en este momento que me está escuchando, usted que me está viendo en este momento, está pensando tirar la toalla, está pensando irse al mundo. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que a pesar de esas circunstancias, esos malos momentos nos preparan a nosotros para otra nueva temporada. Esos malos momentos, esos momentos difíciles de angustia, de probablemente los momentos que tú estés pasando ahora mismo, de depresión, de ansiedad, son a esos momentos lo que te están preparando para tú pasar a otra nueva temporada. Lo que quiero decirte en este momento es que lo que tú estés viviendo ahora te va a servir a ti como herramienta para tú poder levantar a otros que pasen por la misma situación. Por eso, hoy yo quiero hablarte de que Dios no quita su mirada de ninguno de sus hijos. Dios no quita la mirada de cada uno de nosotros. Y probablemente nosotros estemos en una de nuestras peores tormentas. Sí, es muy probable de que nosotros estemos experimentando momentos difíciles. Sí, es muy probable de que la situación que tú estés pasando, probablemente otra persona no la pueda soportar. Pero hoy yo quiero decirte de parte de Dios, de que en esa circunstancia, a pesar de lo difícil que sea, Dios está moviendo todo para que todo obre para bien. En este verso que acabamos de leer, en este momento que está en el primer capítulo del libro de Juan, habla sobre el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con esto nosotros podemos analizar lo siguiente, de que Juan tuvo la revelación de que en todo momento, incluso hasta antes de la creación, ya Dios existía, ya había un plan establecido. Ya había un propósito definido.
Lo que quiero decirte en este momento de que ya antes de tu nacer, ya Dios tenía una historia escrita para ti. Lo que quiero motivarte en este aspecto con esta palabra es que no desmayes, porque Dios tiene el control de cada una de las situaciones de tu vida. No desmayes, tienes que seguir adelante como un guerrero. No tires la toalla, tienes que seguir caminando a pesar del dolor que estés sintiendo. No mires hacia atrás, porque aunque te sientas solo, Dios está contigo. No mires hacia atrás, porque aunque tú creas que todo está obrando para mal, Dios está trabajando para que hacer las cosas sucedan a bien, y te vas a sorprender si sigues persistiendo, te vas a sorprender si sigues resistiendo, porque de eso se trata, de poder resistir grandes tormentas, porque por el hecho de nosotros ser hijos de Dios no nos exime a nosotros de poder pasar malos momentos. Quizás en este momento estás pasando por una situación difícil en tu familia. Quizás en este momento está pasando una situación difícil con tu hijo o con tu hija. Quizás estás pasando un momento difícil con tu esposa, una situación difícil económica. Pero yo quiero decirte que yo vine a presentarte a ti un Dios que no importa cuál sea la circunstancia que tú estés atravesando, no importa el nivel de la cual tú estés pasando, yo quiero presentarte a un Dios que por encima de las circunstancias es capaz de obrar aún en lo imposible. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es que por algo o por alguna razón, Dios permitió de que vio en nosotros ese potencial. Y algo que he aprendido lo siguiente. Y es que cada vez que tú y yo pasamos por un desierto, el desierto revela el fundamento por el cual tú y yo hemos sido creados. Muchas veces nosotros creemos que no podemos pasar por situaciones difíciles, pero cuando pasamos por ellas, nos damos cuenta realmente qué fue lo que Dios depositó en nosotros. ¿Por qué Dios permitió que eso pasara con nosotros? Es que muchos de nosotros creemos que está pasando por esos momentos debido a que hicimos algo mal. Y hoy yo quiero hablarte, a pesar de que muchas veces entendemos que estamos pasando por situaciones difíciles porque algo hemos hecho mal. Y es porque nosotros no entendemos el mensaje de la justificación. Cuando Dios nos justificó a nosotros, significa de que Dios quiso darnos su gracia, Dios quiso darnos su misericordia, y no porque tú y yo no los merezcamos, porque seguimos siendo pecadores igual. Pero sin embargo la palabra dice que Dios nos amó primero. El famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó primero Dios? Primero Dios amó al mundo, que envió a su único hijo a morir por ti y por mí. Por ende, cuando estemos pasando por momentos difíciles, no podemos pretender bajo ninguna circunstancia de que estamos pasando por esos momentos difíciles porque algo hicimos mal. Eso es algo que tiene que salir de nuestra cabeza, de nuestra programación religiosa. Dios no está allí para poder enviar castigos a los que se portan mal. Dios sí está con nosotros a pesar de los errores que tú y yo podamos cometer. Y cuando podemos descubrir esta parte de Dios, entonces entendemos realmente el verdadero amor de Dios, esa plenitud del amor de Cristo, como hablaba Pablo en el libro de los Efesios capítulo 3. Y es que cuando tú y yo podemos entender realmente por qué está pasando esto a nosotros, es porque muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para que esas circunstancias sean los entrenadores que nos lleven a nosotros a otro próximo nivel. Cuando comprendemos de que esas circunstancias pasan en nuestras vidas, y yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo en este momento. Y es que yo sé que hay personas en este momento que han pasado por momentos difíciles anteriores. Pero ya luego de que tú pasas por ese proceso difícil, al final te das cuenta de que era necesario de que pasaras por allí. De que era necesario pasar por esa circunstancia, porque por esa circunstancia te hizo más fuerte. Esa circunstancia te hizo más firme.
esa circunstancia permitió en ti una persona con carácter. Y es que, ¿por qué no está pasando eso a nosotros? Porque Dios está más interesado en formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Muchas veces las personas de afuera, cuando saben que estamos pasando por momentos difíciles, lo primero es que se hacen la pregunta: ¿habrán pecado en contra de Dios? ¿Usted sabía que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, hay una historia de que los discípulos estaban cuestionando sobre la ceguera de una persona? ¿De quién habrá pecado? ¿Sus padres? ¿O quién pecó? ¿Él? Y muchas veces pasa con nosotros la misma situación cuando estamos pasando por momentos tan difíciles que otra persona quizás dice: varón, pero ore, varón, arrepiéntase, varón, inclínese hacia Dios, humíllese, vaya y retírese, 40 días de ayuno, vaya hacia el monte para ver qué Dios le dice. Pero sin embargo, lo que no entendemos es que Dios está forjando nuestro carácter. ¿O acaso a ti y a mí se nos olvida la vida de Job? En el libro de Job dice que ese era un varón íntegro, dedicado a Dios 100%. Pero sin embargo, por haber sido íntegro y dedicado a Dios, eso no lo libró de la prueba. Y yo sé que tú y yo, muchas veces cuando leemos el libro de Job, no quisiéramos pasar por el proceso que este hombre de Dios pasó. Pero al leer su historia nos damos cuenta de que muchas veces las circunstancias llegan a nuestras vidas y que probablemente no veamos la intervención de la mano de Dios a nuestra vida, y es porque Dios está más que interesado en forjar nuestro carácter a través de esa circunstancia. Lo que quiero decirte, hermano, a ti, hermana, a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando en este momento a través de las plataformas de este canal, quiero decirte que no te rindas. Hoy en día estamos viendo un alto índice de personas que están sumergidos en la depresión porque no le encuentran sentido a la vida. Hoy estamos viendo personas que están sumergidos en la ansiedad porque no saben qué van a hacer. Hoy estamos viendo personas que su mente está preocupada constantemente porque están permitiendo que el enemigo le dibuje el panorama de una manera diferente. Pero yo lo que quiero es transmitirte en este momento de que a pesar de esa circunstancia que tú estás atravesando en este momento, Dios está al tanto de cada segundo de tu vida. Incluso cuando estás durmiendo, Dios está al tanto de esta situación. Otra de las preguntas que probablemente te puede surgir, en la cual yo quiero transmitirte en el día de hoy, es ¿por qué Dios permitió que se derrumbaran mis sueños? Muchos de nosotros, probablemente nuestros sueños fueron derribados totalmente. Hay momentos en nuestras vidas donde tenemos todo con un sueño bien preparado, con nuestros planes hacia el futuro. Pero sin embargo llega un momento en nuestra vida donde todo se derribó. Nuestros planes se fueron. Ya no hay planes a futuro. Ya no tiene sentido la vida. Y como muchos otros, también el enemigo le quiere ministrar de que la vida no tiene sentido. Pero sin embargo, si nosotros comenzamos a cuestionar a Dios y decirle por qué permitió tal circunstancias, es porque a nosotros se nos olvida cada momento que pasó José. José lo que hizo fue que para poder llegar a Egipto tuvo que primero ser vendido por sus hermanos, llevado a una cisterna, vendido como esclavo, yendo a la casa de Potifar, luego a la cárcel y para última instancia ser el segundo al mando en Egipto. Pero Dios ya tenía un propósito establecido por José. José tuvo que pasar 13 años de su vida pasando por momentos difíciles, pero hay una diferencia que si usted comienza a estudiar la vida de José se va a dar cuenta que hay algo diferente en esta historia, que en cada momento que José pasaba por una circunstancia difícil, siempre se menciona en la Biblia y Dios estaba con José.
Yo quiero con esta palabra, hermano mío, hermana mía, a ti que me escuchas, a ti que probablemente no encuentras sentido a la vida. Tu vida sí tiene sentido. Tu vida tiene un propósito. Tu vida, Dios ya tiene escrita tu historia. Dios quiere hacer una gran persona en ti a través de lo que estás pasando. Y yo lo que quiero invitarte a que tú comiences a derribar todo pensamiento que el enemigo ha tratado de poner en tu mente, en tu corazón, dejándote decir de que la vida no tiene sentido, de que para qué vale seguir hacia adelante. Pero reconfórtate en la historia de José. Muchos de nosotros nos alegramos porque José fue un hombre soñador que llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Pero muy pocas veces nosotros nos detenemos a poder saber, a poder estudiar cada uno de esos procesos. Y yo te puedo asegurar que como José fue humano y igual que tú y yo, también sufrió ansiedad, también pasó por la depresión, también pasó por la preocupación, porque es una persona humana igual que yo. Pero sin embargo, en cada uno de esos procesos dice la palabra, y Dios estaba con José. Yo sé que probablemente tú me vayas a decir en este momento, pero pastor, no hay nada que hacer con mi situación. Yo entiendo de que ya Dios no puede hacer absolutamente nada. Es que lo que ya yo le estaba pidiendo a Dios, ya todo se derribó. Ya no hay nada que hacer. Y yo te digo a ti, ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso perdiste la fe en el Dios de lo imposible? ¿Acaso tu duda, tu incredulidad no está permitiendo que tú veas la mano de Dios obrar en tu vida? ¿Acaso esa preocupación no está viendo las puertas que Dios está abriendo hacia adelante y está permitiendo de que tú te refugies en el pasado de lo que ya se destruyó? No es tiempo de preguntarse el por qué Dios permitió esta situación o por qué Dios permitió que mis sueños se derribaran. La pregunta que usted se tiene que hacer en este momento, ¿qué Dios quiere de mí? Abrir sus oídos y escuchar lo que Dios tiene para usted. Comience a buscarle sentido a la vida que usted tiene a través de Cristo Jesús. Comience a buscarle sentido a la vida cuando usted entra en la intimidad con Dios. Si lo han dejado solo, entre en la intimidad y acompáñese con el Espíritu Santo. Éntrese en la palabra y comience a ver estos grandes hombres de Dios que también pasaron por situaciones similares. Al poder estudiar cada uno de estos hombres nos damos cuenta de que cada uno de ellos, esa circunstancia no fue permanente en su vida, de que eso fue algo temporal que pasó. Y sin embargo, hoy yo vengo a decirte que la circunstancia que tú estás pasando en algún momento tiene que pasar. En algún momento va a encontrar sentido el por qué se estás atravesando por esta situación. Yo te hago la pregunta, muchas personas dicen, ¿por qué Dios no me libró a mí del pecado? Porque muchas personas se alejan de Dios porque pecan y creen que Dios se ha alejado de cada uno de ellos. Pero sin embargo, podemos ver el ejemplo de la vida de David, cuando pecó al acostarse con la esposa de uno de sus mejores guerreros, que es Betsabé. Pero sin embargo, Dios ya tenía un plan a través de David. Si Dios hubiese estado más que interesado de desechar a David, de no demostrarle su amor hacia David, no permite que el linaje de Jesucristo viniera a través del Hijo, precisamente entre estas dos personas, que es David y Betsabé. ¿A dónde queda entonces ese Dios que tú y yo tenemos, o que la religión nos ha permitido a nosotros poder conceptualizar en nuestra mente? ¿Cuál es ese Dios que permite que de una relación de esa magnitud cruzara el linaje de David y que ellos dos tuvieran un hijo que se llamó Salomón, y a través de este linaje terminó el linaje de Jesucristo? ¿Tú sabes lo que nos deja a nosotros poder entender esta historia? De que a pesar de nuestros peores errores, Dios es capaz de convertir esos errores en bendiciones para nosotros. Te estoy hablando a ti de que probablemente hayas pecado, de que probablemente hayas fallado,
de que probablemente te sientas, de que no sientes las fuerzas necesarias para ir delante de la presencia de Dios. Pero yo quiero presentarte a un Dios que perdona, a un Dios que restaura, a un Dios que está más interesado en tu amor que en lo que tú has hecho. Lo que pasa es que el enemigo lo que quiere a nosotros brindarnos pues de esa posibilidad de poder llegar nuevamente o entrar nuevamente hacia la presencia de Dios. Muchos de tus pensamientos probablemente sean pensamientos de culpabilidad. Viste lo que hiciste, ya Dios no te quiere, ya Dios no quiere nada contigo. Pero sin embargo, hoy yo vengo a decirte de que a pesar en ese momento que pasó por difícil en tu vida, Dios también estaba allí. Dios también estaba allí contigo. Dios también estaba allí. Porque es cierto, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Porque si no nos hubiese amado, de nada serviría la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Si no hubiese amor de Dios hacia nosotros como pecadores, en vano hubiese sido la resurrección. En vano hubiese sido el mensaje de la cruz. Y por eso yo hoy quiero animarte a que tú comiences a pensar de que muchas veces Dios permite que nosotros caigamos en circunstancias tan bajas para poner un plan de rescate para cada uno de nosotros. Para poner en práctica ese plan de rescate para ti y para mí. Por ende, hoy yo vengo a decirte de que a pesar de esos momentos difíciles que tú dices, no, varón, es que lo que yo hice no tiene perdón. Déjame decirte de que el amor de Dios es un amor incomprensible que ni tú y yo no lo podemos entender. Y Dios es capaz de dejar 99 ovejas para buscarte a ti, la que está perdida. Para buscarte a ti. Y hoy yo vengo a decirte, a darte esperanza de que todavía hay tiempo de tú venir a la presencia de Dios y decirle a Dios todo lo que tú sientes. Dile lo que hiciste, coméntaselo, entrégaselo a Él y te puedo asegurar que vas a conocer el Dios que perdona. Otra de las preguntas que nosotros nos hacemos, y es muy común también en aquellos que se apartan del mundo, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? Muchas veces a mí como pastor, cuando personas que tienen cierto dolor por circunstancias que pasó en su vida, siempre se hacen la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto en mi vida? De que probablemente tú perdiste un ser querido de una forma trágica. De que probablemente ese ser querido estaba más entregado a Dios que todos los de tu familia. Y te hiciste la pregunta, si esa persona estaba tan entregado a Dios, si yo le he dicho a Dios que le he entregado mi vida por completa, ¿por qué permitió que marchara de este mundo esta persona? ¿O por qué permitió que se alejara de mí esta persona? O porque probablemente hay alguien que me esté viendo en este momento que haya perdido a su hijo o a su hija. Y se hace la pregunta, que por qué Dios permitió o que dónde estaba Dios cuando eso pasó. Muchos de nosotros hemos sido marcados por nuestro pasado. Muchos de los que me están viendo han pasado por momentos de divorcio de sus padres, por violaciones sexuales, por enfermedades, por maltrato, por rupturas, por la falta de un padre o una madre en el hogar. Pero yo quiero decirte de que muchas veces esas circunstancias nosotros entendemos de que Dios se ha alejado de nosotros o que Dios no está interesado en nuestra vida. Nosotros cometemos el error de ver nuestro pasado como una carga, pero muchas veces lo que nosotros pasamos en el pasado son circunstancias o son marcas en nuestro corazón o cicatrices en nuestros corazones que nos dan a nosotros la autoridad de poder ayudar a otros.
Hace poco tiempo escuché a un apóstol decir lo siguiente: cuando Dios te llama o cuando Dios le da autoridad a una persona, cuando tú miras su corazón, el corazón está lleno de cicatrices. Y es muy probable de que tú, que hayas pasado quizás por esos momentos difíciles en tu vida, por esos momentos tan amargos en tu situación, por esos momentos tristes, quizás perdiste a alguien, quizás pasaste por un momento de divorcio, quizás pasaste por un momento de alguna pérdida de tu hijo, de tu padre, y quizás no lo entendiste. Pero todas esas circunstancias conforman cicatrices en tu corazón que te hacen tener la autoridad en el mundo espiritual para poder ayudar a otros a levantarse tal y como Dios te ayudó. Si tú comienzas a ver tu pasado de esa forma, todo va a cambiar, todo va a tener otro sentido, porque tu paso por esta tierra, por este mundo, es algo temporal, y cada una de las circunstancias en cada segundo, Dios ya había escrito en tu historia. Quizás en este momento hay una persona que me está viendo en este momento, que pasó por alguna circunstancia, está viendo este video de casualidad, está viendo este programa porque él no tenía otra cosa que ver y se detuvo. Pero yo quiero decirte a ti que me estás viendo en este momento, de que incluso ese momento Dios lo destinó para ti. E incluso Dios provocó todas las circunstancias para que de alguna forma tú hoy estés viendo este programa, este video, en cualquiera de las plataformas. Y es para poder escuchar de que si Dios me movió a mí para yo desplazarme desde un lugar hacia acá y te permitió a ti caer en este programa, en este canal de televisión para escuchar lo siguiente, son razones suficientes para poder entender de que Dios también estaba allí, de que Dios también está allí contigo, de que Dios está más que interesado en ti que me estás viendo. Entonces, nosotros podemos entender lo siguiente, de que cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 1, que nos dice a nosotros que en Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, no tiene que dar a nosotros la suficiente satisfacción, la suficiente energía, la suficiente alegría y gozo de poder saber y contar de que Dios también está allí en nuestros momentos difíciles. De que Dios también, aunque no nos prometió a nosotros librarnos de esa circunstancia difícil, pero Dios nos prometió de que va a estar allí en medio de ellas. Y quiero llevarte a una ilustración, y es cuando los discípulos estaban en la barca, cuando Jesús le dijo: adelántense que yo voy al monte a orar. Dice la palabra que ellos bogaron mar adentro, pero mientras más iban navegando, se levantó una gran tormenta. Y esa gran tormenta lo llevó a ellos a pensar de que iban a perder la vida. Esa tormenta los llevó a ellos a pensar de que probablemente ese era su último día. Esa tormenta lo llevó a ellos a pensar de que probablemente la última vez que hayan visto al maestro fue cuando los despidió para que se fueran hacia adelante. Pero sin embargo, lo que la Biblia narra sobre esta historia es que ellos vieron a alguien caminando sobre las aguas. Ellos vieron a alguien caminando sobre las aguas en medio de las tempestades. Es que ellos vieron a una persona que probablemente conocían que se acercaba hacia algo. Eso era algo extraordinario que se pasaba de todo razonamiento humano. Y hoy yo quiero que tú te enfoques en ese evento, que tú y yo nos podamos trasladar dentro de la barca en este momento y veamos a alguien caminando sobre las aguas. Es muy probable de que nuestro razonamiento no nos haga entender a nosotros cómo es posible que una persona esté caminando sobre las aguas. Y déjame decirte que los discípulos también pensaron al igual que tú y que yo, porque la palabra dice que ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma.
Y es que el evento que ellos estaban presenciando no era una gran tormenta, era que Dios estaba atravesando la tormenta. Es que Dios estaba caminando a través de la tormenta para ir en el rescate de los discípulos. Y es que tú y yo hemos perdido la esperanza en ese Dios que es capaz de caminar en medio de nuestras fuertes tormentas. Es que a ti que me dices de que no hay nada que hacer con tu vida, de que ya no hay nada que hacer con lo que perdiste, ¿es que acaso se te olvida de que Dios tiene el control de todo el mundo? De que Dios tiene el control de toda circunstancia y que puede hacer cosas en tu vida, de que probablemente tu razón, la razón, tu entendimiento, no pueda poder comprender qué fue lo que ocurrió, pero ocurrió. ¿Es que acaso tú y yo perdimos la esperanza en el Dios que dividió el mar rojo para que su pueblo pueda pasar de un lado a otro? ¿Es que acaso tú y yo perdimos la esperanza en un Dios que alimentó a su pueblo mientras pasaba por el desierto? Es que tú y yo se nos olvida que Dios es tan extraordinario de que preparó a profetas para que anunciaran durante toda su vida aquel Mesías en la cual en algún momento se iba a convertir en nuestro Salvador, y que hoy tú y yo tenemos entrada libremente en el reino de los cielos. Hermanos, somos nosotros mismos que encasillamos el poder de Dios. Hermanos, somos nosotros mismos. La duda cuando nos visita es que nos hace dudar sobre el poder que Dios puede hacer. Y es que nuestra razón es normal. Dice la palabra de Dios que sus planes son mucho mayores que nosotros, que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Y es que cuando nosotros entendemos de que las cosas no son posibles, en ese mismo instante, en ese mismo momento, para Dios todo es posible. Y hoy yo quiero que este verso que yo acabé de leer en este momento, tú lo tomes en la mano y que cada vez que te pase por la mente de que tú estás solo, de que Dios no está contigo, tú tomes Juan capítulo 1, verso 1 y lo lea. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. A través de este verso, yo quiero que tú tomes la suficiente fuerza para poder levantarte de esa situación que tú estás atravesando en este momento. Yo no sé por qué Dios me trajo aquí a este lugar para hablarte a ti de esta circunstancia. Si entre muchos espectadores que están en este momento mirándome a mí, te eligió también a ti para que escucharas esta palabra, para que definitivamente tomes tu mano y te levantes en el nombre de Jesús, para que le diga a esas circunstancias de que tú le crees a un Dios que es capaz de caminar sobre las aguas, para que le diga a tus circunstancias que tú crees en un Dios que es capaz de dividir el mar rojo por ti, para que le diga a tus circunstancias que tú crees en un Dios que es capaz de alimentarte aún en tus momentos más difíciles. Por esa razón, hoy yo quiero entregarte este verso para que lo lleves como parte de ti y te acuerdes de ese Dios extraordinario. Yo quiero en este momento de que nosotros ahora mismo vamos a una pausa, pero yo quiero que tú no te desconectes en el espíritu, que tú en esta pausa puedas meditar en esas circunstancias y que luego del regreso vamos a tener la conclusión. Así que vamos a una pausa porque nosotros regresamos en breve.
Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Estamos de regreso. Recuerde que estamos hablando sobre el tema Ya Dios estaba allí. Estamos hablando sobre estas circunstancias que nosotros a veces atravesamos y entendemos de que Dios nos ha abandonado. Entendemos de que pasamos por circunstancias difíciles y esas circunstancias difíciles pasan en nuestra vida porque nosotros hemos hecho algo malo, porque nosotros hemos pecado delante de Dios. Y hemos desarrollado una serie de personajes bíblicos que nos dan a nosotros a entender realmente de que Dios a veces permite circunstancias en nuestras vidas para formar nuestro carácter. Hablamos sobre la vida de Job, hablamos también sobre la vida de David, hablamos también sobre la vida de José. Y hoy, en este momento, yo quiero utilizar estos minutos que me quedan para poder compartir contigo esto a modo de conclusión y te puedas llevar esta palabra sembrada en tu corazón. Yo quiero decirte, no te enfoques en querer saber lo que Dios quiere de ti. No te toca a ti saberlo. A Dios no se le entiende, a Dios se le cree. No te enfoques en querer preguntarte qué Dios quiere de mí. Simplemente créele a Dios en cada una de las circunstancias que te pones enfrente. No te toca a ti saber, no te toca a ti pensar lo que Dios quiere de ti. Simplemente continúa caminando a pesar de que no entiendas lo que Dios está haciendo contigo. Sigue caminando. Sigue dando paso por paso. Yo sé que estás pasando por circunstancias difíciles y probablemente me esté viendo alguien en este momento que está postrado en la cama y está preocupado por su situación de salud. Pero hoy yo quiero decirte que a través de este programa Dios te manda a decir que sigues respirando, porque al final de todo esto le vas a dar la gloria a Dios. Yo quiero decirte que no importa lo que hayas pasado, tienes que saber que esto era necesario para formar la persona que hoy eres. Le estoy hablando a personas de que probablemente pasaron por un proceso de violación en su vida. Estoy hablando a personas de que probablemente pasaron por circunstancias difíciles en su casa y eso marcó su corazón. Pero hoy yo quiero hablarte y quiero decirte que no importa lo que tú hayas pasado, todo eso era necesario para poder formar la persona que hoy eres. Y hoy yo quiero hablarte para que tú sueltes el pasado de una vez por todas y comiences a ver esas cosas como armas que Dios tiene para ti, que Dios la utilizó para poder formar el carácter que hoy tienes. Ya hoy es tiempo de poder dejar a un lado de que si tu padre no estuvo en tu casa, que si tu madre no estuvo en tu casa, que si pasaste por un momento difícil. Hoy yo quiero que tú sueltes todas esas cosas. Y probablemente tú estés pasando por circunstancias porque no tienes o no has entendido de que si tú ves las cosas de ese momento, eso te va a ayudar a ti a perdonar. Esas circunstancias Dios las permitió
para formar la persona que hoy eres. Y eso no te puede a ti impedir, a limitar, a solamente perdonar a aquellas personas que estuvieron involucradas en esa construcción de la persona que eres hoy. Quizás probablemente tú ahora mismo cuando piensas en esta persona te llena de ira, pero fue la persona que Dios utilizó para formar lo que tú eres hoy. Tienes que saber también que nuestro paso por este mundo se trata de aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Nuestro paso por esta vida se trata de enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. De que si nosotros tomamos esos momentos difíciles para poder aprender y poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, es muy probable de que nosotros comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Es muy probable de que nosotros podamos percibir en el espíritu de que a pesar de que hay grandes tormentas, por lo menos podemos entender de que si se levantan grandes tormentas, por lo menos el maestro está dentro de la barca. Cuando el maestro está adentro de la barca, todo puede ocurrir, todo puede pasar. Pero lo único que no puede ocurrir es nosotros mirar hacia atrás, de querer tirar la toalla y no permitir de que Dios permita que nosotros podamos aprender. Quizás ahora tiene más sentido cuando nosotros leemos el libro de Filipenses capítulo 4, versos 2 y 13, que dice, cuando Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Y ese famoso versículo que muchas personas lo recitan, incluso en las guaguas y en muchos sitios está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene más sentido ahora este verso en tu vida? ¿Tiene ahora más sentido con todo lo que te he explicado? De que Dios está en todas las circunstancias de nuestras vidas. Y que muchas veces Dios permite que esas circunstancias pasen en nuestras vidas. Y es para que nosotros aprendamos. Tal y como dice Pablo, en todo y por todo he sido enseñado. Otra versión dice, en todo he sido enseñado por Dios. Sé vivir humildemente. He pasado por circunstancias donde Dios ha permitido que nosotros podamos vivir de manera humilde. Pero también Dios ha permitido de que en nuestra vida haya abundancia. En todo y por todo. Asimismo dice Pablo, sé también cómo estar saciado cuando hay abundancia de comida, cuando estoy saciado, pero también he aprendido a pasar tiempos de hambre. Pero hay algo que Pablo dice, en todo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y es que a través de las circunstancias, y créame, que probablemente usted va a decir, no, pero lo que está diciendo el pastor es una locura. Y es que lo que usted está pasando, usted tiene que aprender a contentarse en la situación que usted está. Y para usted poder aprender a contentarse, tiene que sumergirse en la Escritura. Tiene que entrar en la presencia de Dios. Tiene que involucrarse en todo lo que sea de Dios. Llenar tu cerebro de las cosas de Dios. Para que así Dios tome todo eso y comience a darle sentido a todos esos pensamientos. Y te puedo asegurar como pastor, profeta que Dios me ha puesto, de que las circunstancias van a cambiar en tu vida. De que todo va a tener sentido. De que probablemente la tormenta no se acabe en el día de hoy, pero sí la vas a ver de una manera diferente. De que cada vez que vengan esas grandes olas a tu vida, tú comiences a pensar, Dios está conmigo y esto lo está permitiendo para hacerme más fuerte. Las circunstancias cambian el sentido cuando la vemos, cuando entendemos de que ya Dios estaba allí. Todo cambia, todo tiene sentido cuando nosotros entendemos de que a pesar en los momentos difíciles, Dios estaba allí. De que a pesar de que tú hayas pasado por tu momento difícil, Dios estaba allí.
de que a pesar de todo esto, Dios estaba allí. Hay un verso bíblico que me ha acompañado durante toda mi vida desde que conocí a Jesús. Y hoy quiero compartirlo contigo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando nosotros entendemos el valioso tesoro que tiene este verso, a pesar de las cosas que probablemente tú hayas dicho, no, pero es que no puede ser. Todo eso Dios lo está utilizando para que obre para bien en tu vida. Estoy hablándote a ti que está postrado en tu cama, de que estás pasando por un momento de enfermedad, de que te han dado un diagnóstico difícil de creer. Aún eso está obrando para bien en tu vida. Probablemente a ti que tienes un hijo, una hija postrada en cama con una enfermedad, de que ya los médicos estén diciendo ya no hay nada que hacer. Pero es que cuando el mundo dice que no hay nada que hacer, tú y yo tenemos que saber de que hay un Dios que obra en lo imposible. Y hoy yo quiero utilizar este tiempo que me queda para poder orar por ti que me estás viendo. Y yo quiero que tú ahora mismo te llenes de la fe suficiente para poder recibir lo que Dios tiene para ti en este momento. Y yo quiero que si tú te sentiste identificado con este mensaje, yo quiero que tú te llenes de fe ahora mismo y que vayas a un lugar ahora mismo donde no haya ningún tipo de distracción. Porque quiero transmitirte lo que Dios me dijo que transmitiera a través de este programa. Y yo quiero que ahora que tú estés en ese momento a solas, tú comiences a prestarme atención en lo siguiente. Le estoy hablando a personas que están pasando por un momento de dolor, pero no estoy hablando de un momento de dolor de salud. Si tienes un dolor, algo, una situación de salud, yo quiero que ahora mismo en fe tú te pongas la mano en ese lugar. Y que tú en fe comiences a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo comienzo, Dios mío, Padre, en tu nombre, porque entiendo que tú me has enviado aquí, para que a través de las transmisiones de este canal, Dios mío, tu poder comience a obrar a favor de todas las personas que estén pasando por una situación de salud. Yo veo como Dios comienza a sanar personas que tienen dolor en la vesícula, problemas del hígado. Hay personas ahora mismo que están pasando por un problema de pulmón. En el nombre de Jesús, el Señor comienza a sanar ahora. En el nombre de Jesús. Hay una persona ahora mismo que está viendo este programa que está pasando por una situación con dolor de cabeza, que ha bebido mucha pastilla y no encuentra qué hacer. Comienza a ponerte la mano en la cabeza ahora. Y comienza a proclamar el nombre de Jesús que eres sano. En el nombre de Jesús comienza a creer que hay sanidad sobre tu vida. Comienza a creer que hay sanidad sobre ti. Comienza a creer que el poder de Dios entra sobre ti ahora. Comienza a recibir el poder de Dios. Yo quiero hablarle ahora a aquellas personas que están pasando por un proceso de depresión y ansiedad. A ti que estás trancado en un cuarto, que quizás no quiere hablar con nadie. Yo quiero que tú tomes estos minutos para poder orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo proclamo libertad sobre cada una de las personas que me están viendo que están pasando por un momento de depresión. Padre, en esta hora se derriba toda fortaleza del enemigo que ha formado en la mente de cada una de las personas que están pasando por momentos de depresión ahora, en el nombre de Jesús. Ahora en el Espíritu Santo comienza a darle sentido a tu vida, comienza a ordenar los pensamientos, comienza a tener ese nuevo sentir de querer leer la palabra de Dios, comienza ese ánimo a levantarse en el nombre de Jesús, a poder, mira, mañana comienza y vístete y ve a la iglesia. A ti que estás pasando por un momento de depresión, ahora mismo comienza a dar ese sentido a tu vida. Ahora mismo yo declaro que tú te paras y dices, ya basta de esos pensamientos depresivos, ya basta de esos pensamientos de ansiedad. Mañana ponte tu mejor ropa, mañana ponte tu mejor vestidura y ve a cualquier iglesia, a la iglesia donde te congregas, levántate y dile al enemigo, ya basta, levántate, sal de esa situación porque Dios está allí contigo, Dios está allí contigo. Óyeme lo que te estoy diciendo. En el principio era el verbo, desde antes de la fundación
y todo este momento, aunque tú no lo creas, Dios lo tiene destinado para ti. Oro para poder finalizar para los demás. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra, Dios mío, llegue a cada uno de los corazones de las personas que nos están viendo en este momento. Padre, en esta hora yo declaro que un vallado sea sobre su vida y que la palabra que hoy fue sembrada el enemigo no la pueda robar. Padre, en el nombre de Jesús declaro bendición, milagro, sanidad a través de cada una de las personas que vieron esta transmisión, que vieron este video, ya sea en diferido o lo que sea. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en tu poder y en tu bondad. Amén y amén. Señores, para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes en este programa Visión de Águila TV. Esperamos en Dios Padre Todopoderoso de que usted pueda haber recibido la palabra en el día de hoy. Y para mí fue todo un placer compartir con ustedes en esta palabra. Así que muchas bendiciones y nos vemos pronto. Dios le bendiga. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida.